¿Qué tal? Buenas noches. Arrancamos ahora en 7 Televalencia. Vamos a estar muy pendientes de las consecuencias de ese no de Junts a la ley de amnistía. Han seguido coleando durante toda la semana las reacciones y pendientes también de la agricultura valenciana. Ya alertan de las pérdidas que se están ocasionando por el bloqueo en las fronteras. Análisis con 4 diputados autonómicos. Comenzamos. Esto es Agora. Empezamos y lo hacemos presentando a los 4 diputados que esta noche van a analizar toda la actualidad, tanto a nivel nacional como de la Comunitat Valenciana. Por parte del Partido Popular nos acompaña el diputado Víctor Soler. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches. Buenas noches, un placer, como siempre, estar aquí. ¿Cómo van las cosas per les Corts? Pues trabajando mucho y sobre todo intentando agilizar esa agenda que la Comunidad Valenciana necesita. Bueno, pues agenda importante. Veremos qué pasa si se van resolviendo esos problemas que se reclaman desde la Comunitat por parte del Partido Socialista. Esta noche la diputada autonómica Rosa Peris. ¿Qué tal, diputada? Buenas noches. Muy bien, Silvia, encantada de estar aquí. ¿Cómo va ese proceso interno de renovación de su partido? Pues bien, los procesos de cambios de dirección siempre son complejos y tienen sus cosas, especialmente a los partidos que lo hacemos. Totalmente. Hay otros que no, que deciden sus estructuras de otra manera, ¿no? Pero bueno, yo creo que está encauzada y además creo que ha sido una decisión magnífica que Diana Morán sea la primera secretaria general del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, y eso nos da también mucha alegría a las mujeres. Bueno, pues eso es verdad, eso es cierto. Bueno, pues lo seguiremos de cerca también desde esta casa. Y por parte de Vox nos acompaña el diputado autonómico Joaquín Alés. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. ¿Qué tal las cosas per les Corts? Le pregunto también. Pues muy bien, en fin, también trabajando muchísimo y con todo el rigor y la seriedad, ¿no?, que requiere, y el impulso y la dinamicidad de este nuevo gobierno de Vox y Partido Popular. Estamos haciendo las cosas bien y los primeros frutos ya se están viendo. Bueno, pues mucho que preguntar en los próximos minutos a nuestros invitados. Comenzamos por esa ley de amnistía, primera ronda. Víctor, ¿cuál es la valoración de su partido de lo que vivimos esta semana en el Congreso de los Diputados? Bueno, la verdad que es un auténtico esperpento y una tristeza absoluta ver qué país se nos está quedando por culpa de tener un gobierno que está en manos de un prófugo de la justicia, de un delincuente que es el que marca desde fuera de España cuáles son los siguientes pasos al respecto de la gobernabilidad de nuestra nación. Es tristísimo comprobar hasta qué punto el Partido Socialista, antaño un partido clave de bóveda de la arquitectura institucional de nuestro país, hoy está vendido a los intereses de un grupo de delincuentes que son los que manejan la agenda política en nuestro país. Por tanto, es muy triste. La pregunta es ¿hasta cuándo vamos a seguir soportando esta situación? ¿Hasta cuándo el Partido Socialista va a continuar dependiendo de un prófugo de la justicia? ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos? Porque yo recuerdo a Pedro Sánchez apoyar el 155 en Cataluña, decir que jamás eliminaría el delito de sedición o rebajaría la malversación, o que jamás aprobaría una amnistía porque era inconstitucional, y después todo eso ha ido cambiando conforme ha necesitado los votos, porque la única ambición que mueve a Pedro Sánchez y por tanto al Partido Socialista, que es la herramienta en la que ha convertido Pedro Sánchez un partido antaño institucional, pues es seguir en el poder. Por tanto, estamos expectantes y sobre todo desde el Partido Popular en la defensa férrea de nuestra nación, de la unidad, de la igualdad y sobre todo de una lucha feroz, constante y frontal contra una ley de amnistía que vamos a ver en qué queda, que vamos a ver cuáles son las próximas cesiones del Partido Socialista de Pedro Sánchez a los independentistas, y que desde luego nosotros vamos a luchar por tierra, mar y aire en España, en la Unión Europea, en los tribunales y allá donde haga falta. Y sobre todo tristeza absoluta ver un Partido Socialista que ya asume la agenda de los independentistas cuando, por ejemplo, está criticando a los propios magistrados, a los propios jueces, al propio Poder Judicial, cuando toma decisiones en el ámbito de su independencia y en el ámbito de un poder que es independiente
y que haya ministros y que el propio gobierno sea el que esté criticando el Poder Judicial es inaudito, es triste y estamos entrando en una deriva muy peligrosa. Bueno, pues es la postura del Partido Popular. Rosa Peris, ha sido una semana complicada, imaginamos. Junts tumba esa ley polémica de amnistía, algo que no se esperaba el Partido Socialista. No, y de hecho estamos convencidos que volverá a la Comisión de Justicia en el plazo 15-20 días. Y esperemos que la ley de amnistía, tal como está y tal como se acordó, pudiera salir. Estaba escuchando al representante del Partido Popular hablar de tristeza y prácticamente aquí rasgarse las vestiduras, y ocultan verdaderamente lo único que les duele. Porque al Partido Popular no le duele ni este país ni la situación política de este país. Al Partido Popular, sinceramente, lo único que le duele es que el señor Feijóo se quedó a las puertas de ser presidente. Y desde ese momento el Partido Popular no solo no ha ayudado absolutamente nada, sino que, como dijo su líder espiritual, haremos lo que haga falta para tumbar a este gobierno. Y ahí siguen, utilizando todos los resortes de todos los poderes que tienen para intentar derrumbar a un gobierno legítimo. Y luego he dicho algo que me parece... me sale la palabra impresentable, pero no es esa la que quería utilizar, ¿no? Poco adecuado que a grupos políticos, los que sean, y sobre todo a los diputados y diputadas, les hable de grupos de delincuentes. Yo creo que si no empezamos a respetar también las normas básicas de la democracia, pues bueno, esto puede terminar fatal. Y sobre todo que hable de delincuentes el señor del Partido Popular, que hoy acabamos de saber que se abre juicio oral al señor Zaplana, donde le piden 19 años la Fiscalía de cárcel por casos de corrupción, siendo el presidente de la Generalitat Valenciana. Pues para hablar de delincuentes el Partido Popular se tiene que lavar la boca. Volviendo a la amnistía. En este caso, Junts tiene que tomar una decisión de lo que quiere hacer. Hay una voluntad... Sigue pensando demasiado. Bueno, pero entonces tendremos que pedirles explicaciones. El gobierno tiene voluntad de cerrar una etapa negra en Cataluña que se abrió en el año 2017. Es más, los catalanes y las catalanas quieren mirar hacia el futuro porque tienen muchos problemas que resolver. Y Junts tiene que tomar la decisión de si avanzamos en esa línea de reencuentro también de catalanes con catalanes y de reencuentro de todo nuestro país, o al final lo que quiere es ir al precipicio. Y esa es una decisión que parece ser que Puigdemont no la tiene clara, que Junts está dispuesto, probablemente, no sé hasta dónde tensionar las cosas, pero lo que el gobierno sí tiene claro es una cosa, que la ley de amnistía entró en la Comisión de Justicia como una ley constitucional, ¿sí?, y ha de salir como una ley constitucional. Y lo que acaba de decir una representante de Junts diciendo que a ellos no les importa estirar tanto como para que la ley sea inconstitucional y ya veremos lo que diga el Tribunal Constitucional, el Partido Socialista ha dicho que no. Sí. Es constitucional y solo saldrá si es constitucional. Bueno, pues es la postura del Partido Socialista. Pulsamos también a Vox. Joaquín Alés. Sí. Pues muchas gracias. Vamos a ver, en nuestra opinión nos encontramos realmente ante un nuevo capítulo de esta infame opereta, ¿no?, que va de poner a España del revés y sobre todo al Estado de Derecho español del revés. Aquí Pedro Sánchez tiene un problema y los españoles tenemos otro problema. Pedro Sánchez se ha encontrado frente a frente con un político de su calaña. Y el problema que tenemos los españoles es que estos dos inmorales están al frente de esta operación. Dos inmorales que además el problema que tenemos es que se necesitan mutuamente, uno para continuar en el sillón azul del gobierno y el otro para regresar impunemente, sin responsabilidades penales, rearmar el independentismo, además ahora con mucha más fuerza, muchos más instrumentos, que son las cesiones que está protagonizando el Partido Socialista. Hablaba de inmoralidad y de retorcer la realidad, hasta el punto, que es absolutamente bochornoso, de tener a una vicepresidenta primera del gobierno que sale a atacar la independencia del Poder Judicial. Porque claro, es que es paradójico que porque ellos lo digan, ellos me refiero a los señores socialistas, cuando dos magistrados como el señor García Castellón o el señor Joaquín Aguirre hacen su trabajo, resulta que eso es fascismo judicial.
Pero cuando el señor Conde Pumpido se embarra la toga limando el proyecto de ley con su mayoría progresista del Tribunal Constitucional, eso es democracia. Miren, eso ni es democracia, ni es convivencia, ni es solución. La situación, Silvia, si me dejas acabar, la situación es tan absolutamente dantesca. El modelo de ley de amnistía es un bochorno planetario tal que realmente es que nos encontramos con una situación que el siguiente gobierno, el siguiente ciclo, es que no podrá ser un gobierno reformista. Es que tendrá que ser un gobierno rehabilitador. Es que tendrá que rehabilitar la separación de poderes, tendrá que rehabilitar la independencia judicial, tendrá que rehabilitar la igualdad de los españoles, tendrá que rehabilitar la confianza de los españoles en las instituciones del Estado. Con estos principios de la insolidaridad y el egoísmo, tengan por seguro que no vamos a llegar a buen puerto. Eso es segurísimo. Bueno, pues le pulsamos también a la diputada autonómica que se incorpora a la tertulia de Ágora. Fue ex consellera de Agricultura en la etapa del Botanic. Isaura Navarro, diputada, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantada de volver a este programa. La verdad es que hacía mucho que no venía y es un placer volver a estar aquí. Bueno, pues igualmente. Cuéntenos la postura también de Compromís, cómo se ha vivido esta semana ese no de Junts que tumba la ley de amnistía y que deja, sí que es cierto, en una situación complicada al gobierno. Bueno, la verdad es que a mí me parece un despropósito lo que ha hecho Junts. Yo creo que estàvem davant d'una proposta plenament constitucional i ja han eixit dient que a ells no els importa, bueno, pues a Compromís sí que ens importa que siga constitucional, però també és cert que el que jo no acabo d'entendre sobretot és que Junts estiga més preocupat per una instrucció que està fent totalment delirant, perquè la instrucció de García Castellón és delirant. Jo ahí me posicioné en lo que està dient no sols la Fiscalia, sinó la Guàrdia Civil, que la Guàrdia Civil està claríssimament dient que no es pot acusar ahir de terrorisme, que a més, i si no n'hi ha acusació de terrorisme, no li competa a l'Audiència Nacional a este senyor. O sea, està estirant molt la corda per a tensionar a l'estat de dret i tensionar al Parlament espanyol. Aleshores, a mi això no em pareix bé. Entonces, el fet de que Junts estiga més preocupat per esta causa que per totes les persones que s'han de beneficiar i la situació que suposa, el canvi que suposa a Catalunya, em pareix mal. Al final, quan en esta situació de majoria necessària per a governar que n'hi ha al Congrés, molta gent va dir que Junts havia de decidir si era un club de fans de Puigdemont o era un partit de veres. Bueno, pues ahí están los fets. Ahí están los hechos. En las últimas horas ha hablado de nuevo el presidente del Partido Popular. Feijóo hablaba así de la situación que se ha creado con esa ley de amnistía. Que Europa no puede permitirse que la cuarta economía del euro esté cuestionando los pilares esenciales, fundacionales de la Unión Europea. Separación de poderes, igualdad ante la ley y Estado de Derecho. Bueno, hablaba en este caso de la separación de poderes. El total que queríamos escuchar lo recuperamos a lo largo del programa. Me pedía paso, Víctor. La señora Peris ha dicho algunas cuestiones en las que obviamente no estoy de acuerdo y nos interpelaba al Partido Popular respecto a qué nos dolía. A nosotros nos duele España, señora Peris, y la situación en la que ustedes están dejando nuestro país. Porque a ustedes le gustará más o le gustará menos, pero es una realidad. Tienen de socio de gobierno a un delincuente, a un prófugo de la justicia, que es el que marca desde fuera de España lo que ustedes tienen que hacer en España. Y lo hacen con la cabeza gacha y genuflexos ante los deseos de un delincuente y de un grupo de delincuentes y de un partido que, además de ser excesivamente nacionalista, muchas veces es tan reaccionario y tan visceral que siempre apela al odio y no a todo lo que nos une a los españoles. Esos son sus socios de gobierno, delincuentes. Y me preguntaba también respecto a las normas básicas de la democracia, o usted hacía una apelación a las normas básicas de la democracia. Mire, señora Peris, las normas básicas de la democracia van justo en línea contraria a lo que ustedes han estado haciendo en los últimos meses, o lo que Pedro Sánchez ha hecho. Colonizar las instituciones, intentando colocar en todos los organismos oficiales a ministros, a exministros o a gente cercana al Partido Socialista, colocar en el Tribunal Constitucional a ministros de su gobierno, controlar a la Fiscalía General del Estado con aquellas famosas declaraciones, no respetar la separación de poderes cuando se está criticando a los jueces, porque lo que ustedes están haciendo,
tanto que hablan de delincuentes, es precisamente amnistiar a delincuentes, amnistiar y quitar la pena a gente que ha cometido delitos muy graves, hasta el punto que ha tenido que salir el Parlamento Europeo ayer aprobando una resolución por la que impide expresamente amnistiar delitos de corrupción en la Unión Europea, en un llamado claro a lo que está haciendo el Gobierno y el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Y no hablamos de hipotéticos, hablamos de cuestiones que ya se han producido, porque ustedes han eliminado el delito de sedición y eso lo han hecho ya. Ustedes han rebajado el delito de malversación y, por tanto, han rebajado las penas de corrupción que parece que ser que tanto critican. Y la pregunta es, señora Peris, ¿hasta dónde van a llegar? ¿Merece la pena, afiliados, votantes del Partido Socialista, llegar hasta este punto? O sea, ¿cuál va a ser el siguiente paso en esta escalada de sinrazón de Pedro Sánchez y del Partido Socialista? Otra pregunta, ¿van a amnistiar ustedes delitos de terrorismo? ¿Van a hacerlo? Eso es lo que está esperando el pueblo español que contesten. Y decía la señora Navarro que criticaba las decisiones judiciales. Es que esta izquierda es ciertamente graciosa. Le digo por qué. Porque pero lo curioso es que solo aceptemos las decisiones judiciales cuando van en la línea de lo que pensemos nosotros. No. A la justicia y al Poder Judicial, señora Navarro, yo le he respetado a usted. Déjame acabar y me podrá contestar. Es un proceso de instrucción. Lo que yo le digo es que el Poder Judicial... Estoy de acuerdo en el que digo la Guardia Civil y la Fiscalía. ¿Te parece mal? Lo que me parece mal es que desde partidos de la izquierda de este país se critique las decisiones de los jueces cuando a uno no le parece bien. En una democracia... que la libertad de expresión tampoco es válida ya. La democracia consiste en respetar la división de los poderes del Estado. Y el Poder Judicial está siendo sometido a un ataque constante desde el Poder Legislativo y desde el Poder Ejecutivo del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Le damos la palabra, por tanto, de respeto a la separación de poderes y respetemos sobre todo el principio de igualdad entre todos los españoles. El respeto a la separación de poderes se le puede exigir también al Poder Judicial. Y cuando los jueces lo que pretenden es intervenir precisamente en uno de los poderes... ¿Y cuándo intervienen? ¿Cuando lo deciden ustedes? Que es el legislativo, se puede hablar de ello, se debe hablar de ello y habla de ello todo el mundo, Víctor. Eso en las repúblicas bananeras pasará, pero en una democracia liberal europea del siglo XXI no debería pasar. La libertad de expresión, especialmente de los parlamentarios, es fundamental. Le preguntaba al diputado del Partido Popular. No intentéis taparnos la boca, porque seguiremos opinando sobre todo las cosas que pasan en este país. Seguirán atacando al Poder Judicial. Sobre todo lo que pasa en este país. Aunque os moleste, no nos vais a callar. Le damos la palabra a la diputada Rosa Peris. Le preguntaba directamente decisiones que no nos parecen. Le parece que le demos paso más que delirantes a la diputada Rosa Peris. Le preguntaba directamente hasta dónde está dispuesto a llegar el Partido Socialista, ¿no? Con todas estas exigencias. Yo creo que lo decía anteriormente, hasta que la Constitución nos lo permita, ¿no? ¿En qué punto está esta situación? Bueno, yo creo que a la vista y la gente que nos está escuchando y viendo se darán cuenta que los compañeros que tenemos en la mesa, al final, cuanto más gruesas son las palabras, más pequeñas son las ideas que defienden. Porque de momento todavía no han hablado de ninguna idea, solo que se han dedicado a insultar. Hablan de la independencia judicial y han nombrado a jueces de la rama progresista, entre ellos el fiscal general, o hablando de los miembros del Tribunal Constitucional que los han puesto a caer de un burro, en la misma frase en que están pidiendo el respeto a la autonomía y en este caso a la independencia judicial. Y a todo esto se olvidan de las palabras de su vicesecretario y cabeza de lista por Valencia, ¿cómo le llaman? Al señor del Partido Popular, no me acuerdo ahora cómo le llaman, el que va a encabezar la lista de las europeas. Esteban González Pons. Bueno, es que las palabras del Partido Popular y de González Pons son para enmarcarlas en un modelo de respeto a la independencia judicial. Por lo tanto, menos lobos por parte del Partido Popular. Que el Tribunal Constitucional era el cáncer de España. Que ya es el Tribunal Constitucional tiene ministros del gobierno de Pedro Sánchez que obviamente están... En fin, de todas maneras estaba en mi turno. Los socios del gobierno del gobierno de España es un gobierno de coalición de PSOE y Sumar. Lo que pasa es que no tenemos mayoría absoluta y hay acuerdos puntuales con otros partidos. Hay veces que nos apoyan y, como en este caso, se ha tumbado un
un proyecto o una proposición de ley. Para hablar de control del Poder Judicial, el Partido Popular debería explicar por qué lleva 5 años sin renovar el Consejo General del Poder Judicial, donde hay una mayoría conservadora que quieren mantener en contra de lo que es la mayoría de este país. Ese es el principal problema que tienen. No quieren cambiar el Consejo General del Poder Judicial porque quieren tener una mayoría conservadora en el ámbito de los jueces, que ya lo son bastante. Y para hablar de control, oiga, es que no se nos ha olvidado el grupo de WhatsApp del señor Cosidó, aquel día que hablaba de controlar la sala segunda del Tribunal Supremo. De verdad, ustedes no tienen vergüenza. No, lo que usted no tiene son argumentos. Ustedes no tienen cosas vergüenza. De verdad Dejen al Poder Judicial que claman al cielo. Al Poder Judicial, pero si ustedes están amnistiando a los delincuentes que está condenando el Poder Judicial, ¿pero qué me está contando? Pero si son ustedes los que se están cargando la separación de poderes, cuando están amnistiando delitos que el Poder Judicial, que los jueces ¿Quién es el partido que más indultos ha hecho en este país? El Partido Socialista. Bueno, no entremos en el medio. Por favor. Pero voy a decirle, y con esto termino, sí. Silvia. El Partido Popular, cuando necesitó a Convergencia y Unió, propició el indulto de terroristas de Terra Lliure para conseguir el acuerdo. Por lo tanto, eso no es cierto, señora Peris. Yo creo que podríamos ser más prudentes. Y no pongamos ese retrovisor de mentiras. Y asumamos, hombre, es que usted no ha hecho nada más que faltar el respeto a un gobierno democrático. Yo estoy retratando lo que ustedes están haciendo. Creo que ha quedado clara la postura. Me lo permite, diputada, le damos paso al diputado de Vox, Joaquín Alés. Sí, gracias, Silvia. Mire, yo creo que por decencia política, el Partido Socialista, desde luego, no debería tratar de tergiversar la realidad. No hables. Porque, claro, hace una diferenciación porque aquí entre todas las personas que estamos somos decentes, probablemente mucho más que tú y lo que representa tu partido. Me parece absolutamente terrible. A mí no me ataque personalmente porque usted pues entonces no hables de decencia, porque yo hasta ahora no he faltado el respeto a nadie. Política, porque diferenciar entre un terrorismo que ataca los derechos humanos y un terrorismo ¿qué? Un terrorismo friendly es lo que diferencian ustedes. En cualquier caso voy a lanzar una idea que yo creo que podemos estar de acuerdo en el fondo todos. Sí. Estamos hablando de 2 partidos, en este caso catalanes independentistas, ERC y Junts, que yo creo que estaremos de acuerdo que no persiguen el bien para el conjunto de los españoles, no persiguen el interés general de todos los españoles, sino de una sola parte. Pues yo creo sinceramente que con esas bases de insolidaridad, con esas bases de egoísmo, es imposible llevar esta operación a buen término. Porque esto... Hablan ustedes de que se trata de volver a la convivencia, de que es una buena solución democrática. Oiga, mire, modificar el Código Penal para adaptarlo a la necesidad de unos delincuentes que se van a convertir en sus socios, eso no es democrático. Eso es retorcer el Estado de Derecho. Porque sacar una ley de amnistía que se adapta a las necesidades de un señor, por cierto, que son delincuentes condenados. En la actualidad, con la ley de amnistía ya veremos. Pero claro, promulgar una ley de amnistía adaptada a las necesidades de unos socios para tratar de permanecer en el asiento azul, eso no es democracia. Bueno, pues claro, yo creo que queremos avanzar en más temas. Pulsamos Isaura por si quiere añadir algo en esta segunda ronda en torno a la ley de amnistía. Bueno, más que en torno a la ley de amnistía, que yo creo que está más que discutido y que todo el mundo tendrá ya hoy por hoy un posicionamiento, sí que me parece importante que seamos conscientes de lo que pasa con ese asunto judicial de Sánchez Castellón. Quiero señalar que, en primer lugar, inicia una causa porque dice que Tsunami Democratic intentó influenciar en las elecciones. Claro, es que hacen política, ¿vale? Esto es una cosa normal. Después dice que se generaron tales disturbios en el aeropuerto del Prat que imposibilitaron que los aviones salieran, etcétera, etcétera. Se pide un informe a la Sociedad de Aeronaviación Europea y tal, y dice que no, que eso no es así. Luego, y además le pretende atribuir el infarto que le dio a un señor cruzando una calle cuando eso ya se ha juzgado y la sentencia dice que no tiene nada que ver. No, estoy valorando, estoy dando información. Estoy dando información. Y luego es que no estoy juzgando, estoy dando información. Estoy dando información. La diputada está instruyendo el caso otra vez. Y la audiencia que
juzgue, porque esto así es increíble. Luego, Es increíble. espérate, que es que ponen las lesiones de 2 policías de una manifestación que no tiene nada que ver con el Tsunami Democratic y lo mete ahí también. Entonces es todo una cosa delirante y fantasiosa de un juez que lo que quiere es influenciar en algo que se está negociando y se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Pues para lo claro que lo tienen, el secretario de la mesa del Parlamento, oye, perdona, Joaquín, el secretario de la mesa del Parlamento catalán ya se ha marchado a Suiza. Joaquín, le dejamos acabar, por favor. Es que lo tienen tan claro que, oye, ya, bueno, es que increíble. te molesta que tenga las cosas claras, no sé cuál es el problema. Pues no el podemos secretario opinar, ya ha volado a Suiza. No puedo hablar. El secretario del Parlamento catalán ya ha volado a Suiza. Fíjate si lo tienen claro. Le dejamos pero acabar. El problema es, o sea, que con todas estas acciones, o sea, lo que se genera es una desafección del Poder Judicial y un cuestionamiento permanente. Entonces, este señor está haciendo mucho daño a la democracia y mucho daño al propio Poder Judicial. Y lo triste es que haya partidos políticos que le den alas, y que lo refrenden cuando todo el mundo sabe que es un delirio absoluto. Entonces, creo que quien lo hace y quien le apoya está en un error y generando el PSOE es un bueno problema. para la democracia. Bueno, es bueno habla para tú solo, habla tú solo. No te preocupes, el PSOE es bueno para la Diputados democracia. sobre la ley de amnistía, lo dejamos ahí. Cambiamos de tema, queremos pulsar el tema de la situación de la agenda valenciana, especialmente situación económica que afecta a la Comunidad Valenciana. Por cierto, la comunidad necesitaría, según los datos que hemos conocido esta semana, recibir del Estado 1.782 millones al año para igualar al resto. Hablamos de esa infrafinanciación que sufre la Comunidad Valenciana. Ruth Merino destacaba también esta semana que los indicadores financieros comienzan a reflejar la gestión seria y responsable del Consell frente a la espiral de gasto del Botànic. Víctor. Bueno, pues yo creo que son buenas noticias y en solo 6 meses de gobierno del actual Consell hemos demostrado que hay un presidente, Carlos Mazón, que está poniendo en marcha la Comunidad Valenciana, que hay un gobierno de Partido Popular y de Vox que se cree todo el potencial, todo lo bueno que tiene esta tierra cuando tiene voluntad de arrancar, de activarse y de iniciar y transitar un camino que yo creo que es de esperanza en los datos económicos que estamos conociendo, pero sobre todo en el potencial de crecimiento que tenemos en el futuro. Los niveles de déficit respecto al mismo mes del año pasado han bajado en 8 puntos y la previsión es que acabemos el 2023 o que se acaben cuando esté computado el 2023 con una previsión de déficit 9 puntos menor a la del 2022, por tanto, de un año plenamente botánico. ¿Qué significa eso? Pues que estamos poniendo los recursos donde de verdad lo necesita el pueblo valenciano. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues bueno, primero, con medidas que no solo son simbólicas, sino que son de calado, como la reducción del coste político, del gasto administrativo, de la grasa, el 50% de reducción de asesores, menos secretarios autonómicos, menos directores generales, menos consejerías, para que todo eso de verdad se ponga en donde de verdad hace falta. Con una simplificación administrativa, con el Plan Simplifica, que ayuda a que a la economía, a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas puedan invertir en la Comunidad Valenciana y poner en marcha sus negocios. Con informes de calificación de agencias que ya están diciendo que los presupuestos aprobados y que están en marcha son presupuestos realistas y que son los presupuestos que de verdad necesita esta comunidad, y eso en un contexto de competitividad económica donde las inversiones se disputan los territorios es muy importante, ¿no? Que agencias de calificación internacionales sitúen como la Comunidad Valenciana como un ejemplo de buenas prácticas. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta un gobierno central que nos ayude y que nos dé lo que nos corresponde. Que nos dé primero una financiación acorde, pero mientras eso llega, pues lo que hacen los expertos y lo que hace el conjunto de sociedad civil, de partidos políticos, de sindicatos, es exigir un fondo de nivelación que nos iguale al resto de comunidades autónomas, porque queremos competir en igualdad de oportunidades. Fíjate si es grueso el tema, si es gordo, que en el conjunto de la legislatura, esta semana que se han reunido, lo han cifrado en más de 7.000 millones de euros para los 4 años en la Comunidad Valenciana. Eso es lo que nos pertoca para estar en límite de igualdad con el resto de comunidades autónomas. Pues bueno, vamos a exigirlo y vamos a reclamar, en este caso, al Gobierno central lo que nos corresponde. Ese déficit y esa deuda, que es la principal problema que tiene la Comunidad Valenciana, y yo quiero recordar que con el Gobierno del Botànic el nivel de deuda se incrementó desde el 2015 hasta el 2023 en un 42,8%, o sea, más de 17.000 millones de euros de deuda. Y es uno de los principales problemas
que tenemos el conjunto de los valencianos. Y vamos a insistir en esa senda de reducción del gasto improductivo. En el sector público empresarial, por ejemplo, lo hemos hecho con una reducción del 8% del coste total y con un dato que yo creo que es muy significativo, y con esto acabo. Todo el dinero que se han gastado el Botanic en chiringuitos, en fundaciones, en sector público empresarial, ha superado la construcción de colegios e institutos en la legislatura del Botanic. Yo creo que eso es el ejemplo más claro de que este es un gobierno que, a diferencia del Botanic, del Partido Socialista y de Compromís, sí está apostando por lo que de verdad necesita esta comunidad. Bueno, yo creo que acaba de terminar el minuto de publicidad del Partido Popular y ahora pues volvemos al debate. ¿A alguien se le puede ocurrir, como cacarea el Partido Popular, que en 5 meses de gobierno hayan prácticamente dado la vuelta en la publicidad que dicen? Es que el nivel que están dispuestos de mentir a la ciudadanía es tremenda. Es que no han puesto en marcha ninguna ley, ningún plan, ni ningún mecanismo nuevo que no existiera, más allá de recortar 350 millones en los ingresos. Vamos, lo que ustedes hablan de la grasa política es el chocolate del loro. Chocolate del loro. Entre otras cosas porque ustedes meten como grasa política lo que no lo es. Lo bien cierto es que los primeros datos que tenemos importantes es que en el último cuatrimestre del 2023, la Comunidad Valenciana es una de las pocas comunidades que empieza a destruir empleo. Que eso sí que afecta a los valencianos y a las valencianas. Y lo que estamos sabiendo estos días es que se están produciendo los primeros impagos a las farmacias, a los dependientes, a los funcionarios, en fin, a toda una serie de personas que cobran por parte de la Generalitat. Y ahí andan pasándose la pelota los consejeros o la vicepresidenta diciendo que la culpa es de un programa y la consellera de Hacienda diciendo que el programa no tiene ningún problema. Hacía años que en esta comunidad no nos teníamos que enfrentar a situaciones de impagos como ustedes están haciendo. Así que la situación económica de la comunidad en los 5 primeros meses del gobierno del Partido Popular, pues yo creo que hay que esperar un poco más. Hay que esperar un poco más. Pero desde luego que ustedes consideren que en 5 meses le han dado la vuelta a la situación de esta comunidad, es de un nivel de fantasía. No lo considero yo, lo consideran los datos oficiales y las agendas. Abrimos el debate también con el diputado de Vox, Isaura Navarro, también quiere intervenir en este punto. Gracias, Silvia. Bueno, vamos a ver, nosotros ya anunciamos en diciembre que el presupuesto del nuevo gobierno, el presupuesto del gobierno de Vox y el Partido Popular, era un presupuesto realista, era un presupuesto que se iba a trabajar con rigor, era un presupuesto que aumentaba el gasto social, pero era un presupuesto que no contaba con partidas ficticias, ni era un presupuesto que permitiese anunciar a bombo y platillo que íbamos a destinar tantos millones de euros, por ejemplo, de ayuda a los productores de la cereza. Nosotros no anunciamos, nosotros abrimos más de 1 millón de euros directamente de ayudas a los productores de la cereza. Nosotros no anunciamos que vamos a aumentar, el presupuesto de seguros agrarios en rueda de prensa. Nosotros aumentamos los seguros agrarios. En cuanto a la diferencia de las cifras de déficit, justo de hace un año, ahora ¿no? es prácticamente desde hace, bueno, ahora será su turno. Es prácticamente de un punto en comparación con hace un año, bueno, pues es realmente una cantidad realmente muy relevante, ¿no? Esto va a permitir aplicar pues, una serie de políticas rigoristas. Concretamente se va a reducir el gasto político, se va a reducir el gasto en el sector público instrumental, del que vamos a establecer una comisión de investigación. ¿Lo veis? ¿Es esta o en el futuro? A ver si os aclaráis los socios. Para ver exactamente qué se ha hecho con ese sector público instrumental, por qué se ha destinado dinero a entidades que no han estado en funcionamiento, que no han hecho absolutamente nada. Vamos a investigar exactamente qué se ha hecho. En cualquier caso, el gobierno de Vox y el Partido Popular va a apostar por invertir en los sectores productivos de la economía valenciana, sectores que generan riqueza, iniciativa privada, porque nosotros lo que pretendemos es que los propios valencianos sean los que decidan o prioricen o determinen sus opciones de gasto y no la administración.
Por otro lado, nosotros confiamos plenamente en el sector primario valenciano, con esa excelente labor llevada a cabo por la Consejería de Agricultura del señor Aguirre. En el sector secundario, hay, parece ser, muy buenas noticias con lo que podría ser los primeros anuncios de bajadas de tipo de interés, fundamental para el sector secundario. Y, por supuesto, nuestro motor, el sector terciario, hostelería, turismo. Por fin hemos conseguido desbloquear la ampliación del puerto de Valencia y solicitamos ya la ampliación del aeropuerto de Valencia y de Alicante. Con todo ello, con la mejora de la situación económica de la Comunidad Valenciana, la Administración valenciana podrá centrarse en la gestión de los desaguisados del Botanic, en los índices, por ejemplo, de la Consejería de Sanidad, una Consejería de Sanidad valenciana que estaba durante esos años por debajo de la media española en el 90% de los índices publicados por el Ministerio de Sanidad. En el 90% de los índices nuestra sanidad estaba por debajo de la media española. Y finalmente también invertiremos en educación, con la tasa de abandono escolar más alta de España. Bueno, pues es el argumento del diputado de Vox. Tiene la palabra la diputada de Compromís, que gesticulaba especialmente cuando hablaba de los temas de agricultura, el diputado de Vox. Sí, perquè és molt cridaner, perquè, clar, quan vaig ser consellera vaig deixar més d'1 milió d'euros en un inici de procediment. Els diners estaven ahí per ajudar a la cirera de la muntanya, que tant ho necessita, perquè són cooperatives que han tingut molts problemes, perquè són ja 5 anys sense una bona collita. Este any, a més dramàtic encara, perquè pareixia que la collita era bona i després no ho ha sigut. I aleshores hi vaig dir, n'hi ha un canvi de govern, així estan els diners, li vaig dir al nou conseller, per favor, executa'ls, i a les cooperatives es vaig dir que me reunia amb ells, però que en qui devien parlar, la següent reunió, òbviament, l'havien de fer jo deixava els diners preparats i en el següent conseller, perquè jo cesava. Y fue un anuncio electoralista. Un anuncio electoralista que no iba a ejecutar. Perdona, Joaquín, ya habíamos perdido las elecciones. Imagínate la mentira que estás diciendo. No se iba a ejecutar. Habíamos perdido las elecciones. No se iba a ejecutar. Ya habíamos perdido las elecciones. Lo que hice fue dejar el dinero preparado para el conseller. Anunciar un presupuesto que no se va a ejecutar. Que ya habíamos perdido las elecciones, ¿no escuchás? Que ya habíamos perdido las elecciones. No puede ser electoralista. Las generales no. No puede ser electoralista. Es ridículo. Pero es que és todo genial, perquè és que a banda ha parlat dels pressupostos, quan estem parlant d'una comptabilitat del dèficit que arriba a novembre. A novembre no n'hi havia ni nous pressupostos, ni mesures fiscals en vigor, ni res de res, perquè és precisament a principis de novembre quan se presenta el projecte de pressupostos. Aleshores, parlar de que les dades del dèficit que s'estan valorant, que és en el que s'ha comentat en la notícia, relacionades en un pressupost que no està ni presentat a les Corts Valencianes, pues és fer una altra vegada el ridícul, perquè és ni pressupost ni llei de mesures. Però és que a banda ni tan sols l'IRPF, perquè això és a partir d'abril. Aleshores, estos números del dèficit són 100% del Botànic, perquè estem parlant de que no n'hi havia cap mesura rellevant. I això de l'administració, mire, nosaltres òbviament no tenim cap problema en que s'investigui, però el que volem és que s'investigui més enllà de la persecució botànica, perquè este govern que tenim ara, més que parlar de gestió de propostes, el que està és continuar fent oposició. Continua fent oposició, l'únic anuncis que fan és qüestionar-nos a nosaltres. I a més, quan se tracta de fer alardes, ho fan de números que ens corresponen a nosaltres. Vamos a escuchar a la portavoz del gobierno, Ruth Merino, hablando de esa cantidad de los 1.762 millones para igualarse al resto en cuanto a ese contexto de infrafinanciación. Es posible poner ya en marcha un fondo de nivelación. Ellos hacen una propuesta de legislatura en la que igualarnos al 99% de la media de financiación con el resto de comunidades, y al final la cifra media que sale de aportación de ese fondo de nivelación que nos igualaría a la media sería de 1.782 millones de euros. A partir de ahí, pues yo, como digo, he percibido una armonía y un consenso y un convencimiento por parte del resto de los miembros de la comisión.